Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, estos son nombres muy conocidos de intelectuales que moldearon el pensamiento occidental durante gran parte del siglo XX. Estos pensadores florecieron en Alemania, en lo que se llamó la Escuela de Frankfurt en la década del 20, y Silvia, esta Escuela de Frankfurt fue posible gracias a un argentino que se llamaba Felix Weil. Era el hijo de un inmigrante alemán, de un judío alemán que construyó un imperio económico en la Argentina, y con el dinero de ese imperio financió a estos intelectuales marxistas y se transformó en un militante comunista, a tal punto que volvió a la Argentina como delegado de la Internacional Comunista en aquel momento. Claro. Bueno, la empresa de su padre tiene que ver con el apogeo de la Argentina como el granero del mundo. También su padre colaboró en la financiación de la Escuela de Frankfurt. Ahora, ¿eran algo excepcionales los Weil en aquella época? Hay muchos casos de varones rojos, como se les ha dado en llamar. Uno de ellos, por ejemplo, fue Armand Hammer, que fue el fundador de Occidental Petroleum, por ejemplo, que también contribuyó en actividades filantrópicas y en solventar el Partido Comunista en el propio Estados Unidos. Bueno, este fue un caso de un argentino que forma parte de esta rara especie, ¿no?, de traidores a su clase, como lo llamaron también a Roosevelt en algún momento. Y este va a ser el tema de esta noche en Asuntos Públicos, a propósito de que se acaba de publicar un libro que es la primera biografía de Felix Weil, que se llama Bolchevique de Salón. El autor es Mario Rapaport. En unos segundos vamos a ver un informe donde lo entrevistamos al autor y él cuenta, bueno, los detalles de este personaje. Bueno, vemos el informe. Sí. Antes de eso, el libro se llama, lo publicó Editorial Debate, y se llama Vida de Felix Weil, el fundador argentino de la Escuela de Frankfurt. Y el tema es que mientras todos los personajes, los protagonistas de la Escuela de Frankfurt son muy conocidos, Felix Weil no lo era. Esta es la primera biografía, porque en los estudios que se han hecho sobre la Escuela de Frankfurt se lo menciona al pasar. Hay por lo menos 2 libros importantes sobre la Escuela de Frankfurt donde sí está mencionado Weil, pero como un personaje secundario. Esta vez la obra de Mario Rapaport lo ilumina y bueno, realmente es un personaje que merecía esta biografía. Y ahora sí vamos a ver entonces la primera parte del informe. Bueno, hace muchos años ya me interesé en la figura de Felix Weil. Había leído un artículo, en realidad una recopilación de trabajos de él, hecha en un artículo en una vieja revista de los años 60. Y me interesó ese artículo y bueno, después fui siguiendo un poco su trayectoria y conseguí el libro cuando hice mi tesis doctoral en Francia. Conseguí su libro que estaba en inglés. Es interesante señalar de que ese libro, que publicó en 1944, fue traducido 60 años después en Argentina. O sea que acá no le dieron ninguna bolilla, ¿no es cierto? A pesar de que es un libro muy importante. Bueno, a raíz de eso me empecé a interesar en el personaje. Me di cuenta que era importante, sobre todo porque había creado con su dinero la que después fue famosa Escuela de Frankfurt, ¿no? Y no solo ya me interesó este personaje, sino que me interesó también la vida de su padre, ¿no?, que es casi la antípoda de él en algunos sentidos, porque el padre es un judío alemán de origen campesino, no los judíos de las grandes ciudades, sino directamente campesino, que vino a la Argentina y hacia 1888 y aprovechó el gran boom de los cereales, de la exportación de cereales de los años 90. Y ahí vienen 2 personajes que son importantes en lo que va a ser luego el comercio de granos en Argentina. Por un lado, Hermann Weil, que es el padre de Félix, y por otro lado, unos años después, viene Alfredo Hirsch,
esas dos empresas, la que funda Weil, Weil Hermanos y Bunge, son dos de las tres grandes empresas de cereales de la Argentina, junto con Dreyfus. La historia del padre y la historia del hijo son interesantes porque el hijo va a adoptar unas posiciones políticas, económicas, ideas que son todo lo contrario a lo que había hecho su padre, ¿no? Su padre había dedicado a hacer una fortuna y él se dedica a criticar la fortuna de esos afortunados comerciantes de granos y estancieros de la Argentina agroexportadora, ¿no? Aun cuando él estuvo ligado a la empresa de su padre, al final terminó dejándola y, por el contrario, puso el dinero que él tenía como heredero de esa fortuna al servicio, yo diría directo de la revolución, pero sí de la formación de dirigentes, de cuadros revolucionarios, de cuadros teóricos, especialmente marxistas, porque él cuando a los 9 años él va a estudiar a Alemania, los padres lo envían a Alemania, ¿no es cierto? Y en Alemania se encuentra, bueno, en primer lugar estudia la escuela secundaria y universitaria y se encuentra después en plena guerra, ¿no? Durante la guerra incluso él colabora en el ejército alemán, ¿no? Después de la guerra del 18 hay una gran sublevación en todos lados, en las filas de los soldados, en los obreros, los campesinos, etcétera. Se toman muchísimas ciudades por parte de sectores populares y se produce lo que se llama la Revolución Alemana. Y él en ese momento comienza a participar en organizaciones estudiantiles y va, digamos, profundizando sus conocimientos de lo que es el marxismo. Bueno, y él cree que eso es la solución, ¿no? Que eso es la solución frente al desastre que estaba Alemania en aquel momento, ¿no? Que estaba Alemania en aquel momento, agravado luego por el Tratado de Versalles. Él se deja ganar por esas ideas y se contacta con algunos personajes que después fueron célebres. Él se hace muy amigo de Clara Zetkin. Clara Zetkin era una de las principales dirigentes comunistas de la época, muy cercana a Rosa Luxemburgo. Era mucho más vieja que él. Hay como una relación maternal por parte de Clara Zetkin y hay un episodio donde él la salva de un atentado que quieren hacer sectores de derecha, quieren matarla y él la salva. Bueno, él está eternamente agradecido por eso, pero queda una relación de fuerte amistad, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que ese es un aspecto de la cuestión. El segundo aspecto es que él, metido mucho más dentro de lo que es el movimiento comunista de la época, él asiste a un congreso en donde está organizado por la Internacional Comunista, que está dirigida en ese momento por George Zinoviev, y él se ofrece a realizar tareas para la Internacional Comunista en Argentina, porque él tenía que viajar a Argentina para ver un poco los negocios de su padre. Bueno, la cuestión es que él se ofrece para, aprovechando su vuelta para ver su negocio, se ofrece a hacer trabajos para la Internacional Comunista en Argentina. Entre ellos, esos trabajos ayudan a formar el Partido Comunista Argentino y por otro lado, él ahí escribe un trabajo pionero sobre el movimiento obrero en la Argentina. Auspicia este programa, Claro. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece?
Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Con Itaú Negocios y Comercios, podés ocuparte de lo que realmente te importa. Tu negocio. Porque te damos soluciones prácticas y seguras que simplifican tu gestión, permitiéndote operar online para que ganes tiempo y clientes. Itaú, hecho para tu negocio. Hecho para vos. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en un personaje, Felix Weil, el argentino que financió la escuela de Frankfurt, que fue enormemente influyente en el pensamiento occidental hasta nuestros días, desde 1924, su fundación en Alemania durante la República del Weimar, una época, Silvia, de enorme creatividad en Europa, que luego, bueno, se sumergiría en el nazismo, en la Segunda Guerra. Los personajes de la Escuela de Frankfurt después emigraron a Estados Unidos y Felix Weil lo siguió. De hecho, él murió en Estados Unidos en 1975, a los 77 años, escribió este libro que comentábamos recién, comentaba Mario Rapaport, El Enigma Argentino. Él siguió muy interesado en la Argentina, pese a que vivió pocos años aquí. Trabajó en el año 32, fue uno de los redactores de la ley del impuesto a las ganancias, en aquel momento se llamaba el impuesto a los réditos. Bueno, un personaje muy interesante. En cuanto a la Escuela de Frankfurt, Teodor Adorno logró justamente emigrar a Estados Unidos. Weil tiene una relación muy especial con él da clases en Estados Unidos, etc. Y quien buscó emigrar a Estados Unidos, pero finalmente no pudo, y ante la angustia de no poder pasar la frontera de Francia hacia España escapando del nazismo, fue Walter Benjamin, que finalmente se suicida en la frontera al sentirse perseguido y tener la certeza de que no iba a poder escaparse. Sí, tal cual. La Escuela de Frankfurt fue una escuela, bueno, fue una experiencia extraordinaria
Y lo interesante de la biografía que escribió Mario Rapaport, que es realmente importante, son más de 500 páginas, muy detallada, es la primera vez que se profundiza en este personaje que fue absolutamente instrumental. El autor cuenta en una de las partes que Weil era heredero de una fortuna de 1 millón de marcos oro, era mucho dinero, y él financiaba con $30.000 de aquella época, ¿no? De los años 20, $30.000 anuales, todo el funcionamiento de la Escuela de Frankfurt, que funcionaba bajo la órbita de la Universidad de Frankfurt, que además había construido un edificio, una biblioteca con miles de volúmenes. Bueno, fue una obra extraordinaria la que hizo. Y bueno, esto es realmente muy interesante, el libro y la historia que no se conocía hasta ahora de este argentino tan particular. Veamos la última parte del informe con el autor del libro. En el 22 él vuelve a Alemania, y en Alemania él financia la primera semana de estudios marxistas en Alemania, que se realiza en Tübingen, en la ciudad de Tübingen, en ciudad o distrito, no me acuerdo exactamente. Y allí participan lo más granado de la intelectualidad marxista europea, no rusa, ¿no? Ahí, sobre todo George Lucas, donde presenta su libro Historia y Conciencia de Clase, Karl Korsch, donde presenta su libro Marxismo y Filosofía, y otros notables, ¿no? La cuestión es que esa semana de estudios marxistas constituye un éxito, por lo menos para los círculos que ellos frecuentan, y de esa semana le queda la idea de armar un instituto que al año siguiente se pone en obra para hacerlo, a fines del 22, que era una sociedad que va a ser la responsable de ese instituto, pero él quiere que ese instituto esté dentro de la universidad, ¿no? Y de la Universidad de Frankfurt. Entonces consigue la aquiescencia de las autoridades de la Universidad de Frankfurt para crearlo allí, construye el edificio de ese instituto, le cede a la Universidad de Frankfurt la parte de abajo como aulas para sus alumnos, y se queda con toda la parte de arriba, el primer piso, que es para los investigadores del instituto, la biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Es un gran instituto, es una cosa insólita para su época, ¿no? Él mete parte de su fortuna. Él había heredado 1 millón de marcos de oro de la madre, y después también dinero del padre. Y sigue participando en el instituto, y luego se establece en Berlín durante un tiempo, 1 año y pico, y en Berlín es mecenas de grandes artistas, ¿no? De Georg Gross, sobre todo, que es uno de los más grandes pintores alemanes de la época. Es el Berlín y la Alemania de la República de Weimar están después pasada la hiperinflación, apoyadas en parte por créditos que vienen de Estados Unidos. Hay un auge, sobre todo cultural y artístico, los años locos de Berlín de los 20, donde estaba Felix Weil. Y Felix Weil, bueno, ahí dice que él, se armaban fiestas, por ejemplo, donde los hombres se vestían de mujeres y las mujeres de hombres, bailes gigantescos, había la sexualidad entraba dentro de una gran libertad, existía una gran libertad en ese sentido. En el 31 los miembros del instituto dicen que bueno, la situación no está dada para seguir estando allí. Él decide volverse a la Argentina, vuelve por distintos motivos. Uno, bueno, para ver qué pasaba con su empresa, que estaba prácticamente deshaciéndose. Y por otro lado también hace actividades vinculadas a la Internacional Comunista, ¿no? Él,
Por ejemplo, en la casa de él se afilia al Partido Comunista Luis Carlos Prestes, el dirigente comunista brasileño. Y él, todo eso es clandestino. Él tiene dos vidas, ¿no? Es decir, es un hombre. Hago una comparación entre él y el famoso personaje de Woody Allen, Selig. Lo comparo, digamos, no para decir que son la misma cosa, ¿no? Porque evidentemente Selig no tenía nada detrás. Él tenía un eje de su vida, y ese eje de su vida fue, a pesar de todo, fue seguir sosteniendo ideas marxistas, no marxistas dogmáticas, marxistas liberales, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido de que él consideraba que tenía que haber justicia social en el mundo. Él se va a Estados Unidos, ayuda a organizar la escuela en Estados Unidos, también pone otros $100.000 de dinero para solventar la escuela, y va preparando, dicta una serie de conferencias. Hace esas conferencias sobre la Argentina. Él prepara un libro que se llama Argentine Riddle. Argentine Riddle significa el enigma argentino. Él allí lo que marca fundamentalmente son dos o tres cosas. Primero, que el tema esencial de la Argentina era lo que había impedido la modernización de la Argentina, el dominio de los estancieros. Y dice que ellos habían impedido la industrialización y que la única solución para la Argentina es la industrialización. Es un tipo, digamos, humanamente interesante, ¿no? A pesar de sus equivocaciones, sus errores, incluso, y aparte pionero, avanzado, en interpretar el mundo, en tratar de interpretarlo, de verlo. Por eso, es un personaje muy complejo, es un personaje querible, y es un personaje que merecía ser incorporado, ser sacado de las páginas blancas de la historia. Así termino mi libro, ser sacado de las páginas blancas de la historia e incorporarlo a ella. Bueno, una historia fascinante, la de este personaje, que de alguna manera, Silvia, es un precursor intelectual del desarrollismo, porque él en su libro El enigma argentino, ya alejado de las posiciones marxistas de su juventud, despotrica contra sus orígenes. Dice que el gran problema de la Argentina son los estancieros parasitarios, y que el país necesitaba una industrialización. No le gusta nada a Perón, que en aquel momento está emergiendo, porque según Mario Rapaport, él ve la política argentina con ojos europeos, ¿no? Y que era un europeo que decía que en Argentina era considerado un alemán y en Alemania era considerado un argentino. Esta es la historia. También la Escuela de Frankfurt, que él ayudó y sostuvo como un gran mecenas junto a su padre, se aleja de sus principios iniciales. En los años 60 tomó una postura muy crítica respecto del marxismo, profundizó en lo que se dio en llamar la teoría de la crítica, y algunos sugieren que a partir de la Escuela de Frankfurt nacen en Europa movimientos críticos al marxismo, como el eurocomunismo o las divergencias que hubo en la propia Italia respecto de los partidos comunistas más aliados con lo que era la Unión Soviética. También habría que rescatar, Weil es parte de una época marcada por la fascinación que produjo la Revolución Soviética, los bolcheviques, en fin. Y no fue solo, hay muchos ejemplos en el mundo de otros mecenas que eran muy ricos. Habíamos hablado antes del fundador de Occidental Petroleum, un estadounidense, Armand Hammer, sí, que financió al Partido Comunista en el propio Estados Unidos. También estaba Isaac Singer, conocido porque fue el marido de Isadora Duncan en un momento, que también fue financista de partidos comunistas en Europa. Singer fue el creador de las máquinas de coser, un imperio que todavía subsiste. Claro. Bueno, y el pensamiento de la Escuela de Frankfurt todavía sigue siendo muy influyente, sobre todo en la sociología, en los estudios culturales, en las industrias culturales. Hay un rescate permanente de autores como Walter Benjamin, que vos mencionaste, que tuvo esa trágica muerte, que se suicidó en la frontera tratando de escapar del nazismo. Fueron momentos muy dramáticos de la historia, y esta
estos intelectuales que florecieron en aquel momento pudieron trabajar gracias al apoyo y al dinero de que salía de la pampa argentina, ¿no? De, como dice Mario Rapaport, la renta diferencial de la pampa, de las ricas praderas argentinas, financiaron muchas cosas, incluyendo la famosa Escuela de Frankfurt, que estuvimos viendo en este programa. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.